Bienvenidos a un nuevo seminario sobre el compliance según la norma SG900, sus metodologías y la herramienta homologada Smart Compliance SG900 a la que puedes suscribirte a través de nuestra página web www.sg900.com. En esta ocasión partimos de la base de que la norma referencial internacional SG900 tiene como finalidad facilitar la adopción y ejecución de un modelo de organización y gestión de prevención de riesgos altamente eficaz por parte de las organizaciones, con el objetivo de prevenir y reducir significativamente los riesgos que puedan afectar a su consolidación, crecimiento y reputación. Hoy vamos a hablar sobre cómo presentar profesionalmente un proyecto de implantación de compliance. Para proporcionar a la empresa destinataria transparencia, seguridad y confianza en que la implementación de compliance es un proceso controlado, la norma referencial internacional SG900 establece el requisito de llevar a cabo un proyecto de implementación de compliance conforme a la norma, donde se detallan las fases a realizar con sus respectivas fechas previstas y ejecutadas, coste y duración. La plataforma Smart Compliance SG900, para dar cumplimiento al requisito de la norma referencial internacional SG900, propone una sencilla metodología para gestionar dichos proyectos en la que se nos proporciona un modelo estándar que podemos personalizar para cada proyecto de implementación, de forma que antes de iniciar un nuevo proyecto de implementación en una empresa, el responsable de la misma disponga de un escandallo detallado de qué puntos son los que se van a llevar a cabo en su empresa, qué duraciones van a tener y qué costes van a llevar aparejados. Vamos a poder generar tantos proyectos como necesitemos. Simplemente hay que indicar el nombre de la empresa o organización, qué persona de contacto vamos a tener dentro de la misma, su DNI y el cargo que ostenta esta persona dentro de la empresa. El número de puestos de trabajo, el número de trabajadores, la tarifa por hora por defecto que vamos a aplicar a los trabajos que se lleven a cabo, el tanto por ciento de IVA o de impuestos que vamos a aplicar y el porcentaje de IRPF que se va a aplicar como retención, ¿vale? Luego añadiríamos cualquier descripción que queramos introducir, las condiciones generales que se aplicarán y, por último, las condiciones de pago. Por ejemplo, en la descripción, podríamos indicar por quién nos viene referida la empresa, su CIF, el mail de la persona, su ubicación, etc. En las condiciones, podríamos recoger cualquier requisito del que queremos dejar constancia. Por ejemplo, que en la implementación se requiere la colaboración por parte de todos los estamentos de la empresa y la total dedicación del órgano de compliance. Y luego en las condiciones de pago, por ejemplo, podríamos indicar que el pago se va a realizar al ir completando las diferentes fases que se lleven a cabo, o si será un pago global, por ejemplo, podemos poner que repartido un 30% del importe al inicio del proyecto, un 40% a los 6 meses y el 30% a la finalización del proyecto. De acuerdo, que vamos a estar recogiendo dentro del sistema cualquier tipo de información que nos pueda ser útil de cara a identificar la empresa o trasladársele ese proyecto de implementación a la misma, ¿vale? Si volvemos hacia atrás, aquí tendríamos, por ejemplo, vamos a abrir uno para poderlo ver, ¿de acuerdo? En todos nuestros proyectos de implementación vamos a tener como datos destacados la fecha en la que se lo presentamos al cliente potencial y la fecha en la que nos lo han aceptado, si es que esa aceptación se ha producido, y por supuesto el importe neto de lo que sería el proyecto, ¿vale? Que lo tendremos aquí, la fecha de aceptación y el importe neto. El primer punto en el que nos vamos a encontrar, el punto más importante cuando presentemos un proyecto, por supuesto, va a ser el presupuesto que veíamos aquí, ¿vale? Pero antes de llegar a la presentación del presupuesto, puede que nos sea de ayuda el hecho de realizar una preevaluación de la empresa, diferentes evaluaciones de dominio a los dirigentes de la misma, ¿vale? En cuanto a la preevaluación holística de riesgos penales y legales parte de la premisa de que antes de iniciar la implantación de compliance de la organización, los responsables de impulsarla deben de ser conscientes de cuál es la realidad en la que se está moviendo la actividad de la misma, ¿vale? Tanto los responsables internos de la empresa como nosotros como persona que va a llevar a cabo la implantación, ¿vale? Como organización que va a llevar a cabo la implantación. Hay que saber en qué marco se está moviendo la empresa. La norma referencial internacional SG900 propone una metodología para identificar de forma sistemática los grupos de riesgos que se dan en la organización.
mediante la evaluación de fuentes de riesgos que pueden darse o no en la misma y que llevan aparejadas una serie de grupos de riesgo. En el caso penal, pues serían los delitos, ¿no? Que nos van a ir dando pues esa relación, de forma que yo puedo ir evaluando si la organización tiene o no estas fuentes de riesgos y automáticamente si la persona evaluada dentro de la organización dijese que sí, pues ya automáticamente irían aparejados pues una serie de grupos de riesgos, ¿vale? Esto lo podemos hacer tanto en el ámbito penal como legal, y lo único que haría seríamos ir evaluando todas esas fuentes de riesgos que nos establece pues la norma SG900 y preguntándole a la persona si desconoce si esa situación se da o no se da en su empresa, si no se da o si, por el contrario, sí que se da, ¿vale? Este cuestionario lo podemos rellenar directamente con la herramienta o podemos generar directamente el cuestionario en papel, ¿vale? Que la persona nos lo completaría y luego nosotros lo trasladaríamos a la herramienta. A partir de aquí dispondríamos de un informe que nos va a estar dando pues qué delitos son los que se pueden estar dando dentro de la organización y para cada delito qué fuente de riesgo es la que lo ha levantado, por así decirlo, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso de aquí, pues la organización podría estar en riesgo por delito de estafa y pues las fuentes de riesgo sería pues que la organización maneja dinero metálico, que hay personas que tienen tarjetas de crédito a nombre de la organización, que la organización concede facilidades financieras a sus clientes o proveedores, que la organización vende sus productos o servicios a través de Internet, o que se realizan transacciones económicas con terminales de punto de venta a crédito o débito. Pues iríamos viendo un poquito lo mismo para los riesgos legales, ¿vale? Pues tenemos una serie de fuentes de riesgos que podríamos evaluar y a partir de aquí nos genera un informe con los diferentes delitos que podríamos estar cometiendo y por qué punto se han descubierto, ¿vale? Esto viene muy bien pues también para concienciar un poco a los responsables de nuestro potencial cliente de que en su empresa también hay riesgos, también se pueden estar cometiendo delitos y que eso no es solo para las grandes empresas, ¿vale? Además de esta preevaluación de lo que sería la empresa así de forma holística, de forma global, también podríamos estar realizando evaluaciones de dominio a lo que serían las personas dentro de esa empresa que van a ser los que van a tener que liderar este proceso de cambio, este proyecto de implementación de la compliance a nivel global dentro de su empresa. Estas evaluaciones pueden ser tanto de compliance como de dominio del negocio, como de gestión de la organización, ¿vale? En los tres casos van a ser la misma metodología, que va a ser pues introducir el nombre de la persona a la que vamos a realizar la evaluación, una descripción, pues si queremos poner el nombre, el teléfono, lo que sea, el puesto. A partir de aquí abriríamos la evaluación y tengo pues toda una serie de preguntas en las que la persona se tiene que posicionar si lo hace, si no lo aplica a su empresa o si no lo hace, ¿vale? De forma que igualmente podría estar generando el cuestionario en papel y a partir de aquí tendría un informe de si esa persona qué grado de dominio de la gestión de compliance pues tiene, ¿vale? De forma idéntica lo tendría pues para el dominio del negocio y para la gestión de la organización, ¿vale? Estas tres evaluaciones son muy importantes porque uno de los requisitos que nos establece la norma referencial internacional SG900 es que la dirección tiene que estar comprometida y alineada con los objetivos de compliance, ¿vale? Eso es básico para fomentar cualquier proceso de cambio dentro de la empresa. Para llevar a buen puerto la implementación, pues en una empresa del modelo de organización y gestión de prevención de riesgos, no basta solo con el voluntarismo de la dirección, sino que es necesario asegurarnos de que dominen la gestión del negocio y que van a ser capaces de ponerlo en marcha, ¿vale? El siguiente paso ya sería pues disponer del presupuesto, ¿vale? Poderle presentar una oferta a esa empresa pues ofreciendo nuestros servicios en compliance, ¿vale? Para cada nuevo presupuesto que realicemos, el presupuesto viene por defecto con todas las fases que nos establece la propia plataforma SAS Compliance SG900, ¿vale? De forma que si no las modificamos, es seguro que vamos a poder ejecutarlas a posteriori utilizando la propia herramienta y vamos a dar cumplimiento a los requisitos de la norma SG900.
Estas fases son primero pues la preevaluación, la identificación y contexto de la organización, dirección y liderazgo en compliance, código ético de conducta, objetivos, identificación y evaluación de riesgos, operaciones y medidas, no conformidades y acciones correctivas, preventivas, y luego ya pues, una fase de revisión y cierre. Si nos fijamos, son exactamente las mismas fases que vemos aquí en el menú de la izquierda. Descripción y contexto de la organización, dirección y liderazgo, código ético de conducta, objetivos y denuncias y sanciones, gestión de riesgos, operaciones y medidas. Para cada una de estas fases, ¿vale? Que bueno, ya hemos visto que son las mismas que incorpora el sistema de organización y gestión de prevención de riesgos ISO 900, tanto en la norma como en la herramienta homologada Smart Compliance ISO 900, pues vamos a poder establecer de entrada el detalle, ¿vale? Que sería esta parte que nos aparecería aquí debajo, que es lo que nos comprometemos a realizar en esa fase, y podemos estar estableciendo pues qué tarifa es la que va en cada parte. Esa tarifa puede ser un precio fijo por realizar todos los trabajos de esa fase, o una estimación de horas de trabajo que nos va a llevar esa fase, y un precio unitario por cada una de las horas que vamos a invertir para completar la fase, o un precio unitario por cada trabajador de la empresa, o un precio unitario por cada puesto de trabajo de la empresa. También vamos a poder ir estableciendo, si lo vamos viendo un poquito en lo que sería la parte de edición, por ejemplo, esta de aquí sería la preevaluación. Pues además de este detalle del tipo de tarifa, si es por hora, por puesto, por trabajador o fijo, el coste de la propia tarifa, vamos a estar poder ir estableciendo la fecha prevista de inicio y la fecha real en la que se ha iniciado, y la fecha en la que está previsto finalizarla, ¿vale? Y la fecha real en la que se ha finalizado. Esto nos va a ayudar a detectar desviaciones en los plazos, que nos puede ser muy, muy útil, no solo para replanificar el presente proyecto o la presente oferta comercial, sino para tomar nosotros mismos conciencia de lo que nos cuesta llevar a cabo cada fase y poder corregir el tiro y no pillarnos los dedos de cara a futuros proyectos de implementación. ¿Vale? De esta forma iríamos completando las diferentes fases, y además de tener para cada fase el importe que supone la misma, vamos a tener al final el total de la base imponible, a la que vamos a poder aplicar pues, los impuestos y las retenciones que correspondan, ¿vale? En este caso concreto pues hemos aplicado un 21% de IVA y un 15% de retención de IRPF, ¿vale? Para poder obtener el coste total del proyecto de implementación. Gracias a los indicadores de inicio y de final de cada una de las fases, de un rápido vistazo vamos a estar pudiendo ver qué fases se han iniciado y cuáles se han completado ya, ¿vale? Lo que es muy útil, porque en el momento en que vamos viendo que una fase se ha completado, pues por ejemplo podríamos ir cobrando los importes asociados a cada una de las fases, de forma que se puede no cobrar el 100% del importe al finalizar la implantación, sino que se puede ir cobrando a medida que se van finalizando las fases, ¿vale? Pues imprimiríamos el documento, nos lo firmaría el cliente conforme esa fase ya está completada, y así pues iríamos avanzando, ¿vale? Los datos del proyecto, como hemos visto, se pueden editar en cualquier momento, de forma que yo podría estar aquí pues cambiando el número de trabajadores, la tarifa o el porcentaje de IVA o de IRPF, y automáticamente me cambiarían todos los datos, ¿vale? Luego, además de las fases que hemos dicho que incorpora todo proyecto, que son las propias del sistema SG 900, si nos hiciese falta adjuntar alguna fase adicional que nosotros consideremos apropiada, pues por ejemplo algún tipo de estudio previo, algún tipo de revisión intermedia, algún tipo de formación a trabajadores de la empresa, etcétera. Cualquier cosa que nosotros quisiéramos incorporar al proyecto, simplemente tendremos que ir al proyecto, indicar que queremos añadir pues, un nuevo concepto, escribir cuál es el título, su detalle, qué tipo de tarifa vamos a aplicar, el precio pues, de esa tarifa, el coste que va a tener, bueno, pues por ejemplo, la duración de horas que va a tener, pues por ejemplo, las ponemos 40, y estableceríamos la fecha de inicio prevista, pues podemos poner que sea hoy, por ejemplo, y la fecha de realización prevista, ¿no? Pues, en el momento en que diésemos a guardar,
en el momento que decimos a guardar, esta fase pasaría a formar parte de, pues del escandallo de las partidas que incluimos en nuestro proyecto de implementación, ¿vale? Igualmente, si quisiéramos eliminar alguna fase del proyecto, pues también podríamos, ¿vale? Pues esta misma, por ejemplo, si la quisiera quitar de aquí, automáticamente ya pues desaparecería, ¿vale? Pero también podría darse el caso de que quisiera eliminar alguna de estas fases, ¿vale? Pues por ejemplo, pues quisiera retirar la evaluación de riesgos, pues porque, como he dicho antes, ya lo hubiéramos hecho gratuitamente antes, por ejemplo, como algún tipo de presentación que hubiéramos hecho con antelación, ¿no? O, por ejemplo, porque estamos retomando una implantación que queda a medias y parte del trabajo pues ya está realizado, ¿no? Pues quitaríamos esa parte para presentar la nueva oferta. En cualquier caso, podríamos eliminar aquellas fases que fueran oportunos y la fase que quitaríamos pues automáticamente se elimina y se recalcularían pues tanto los costes como los impuestos como las retenciones y el total. También se pueden reordenar los conceptos, ¿vale? Pues yo podría estar subiendo o bajando cada uno de los conceptos para colocarlos en el orden cronológico que a mí me interesa. Yo podría añadir una fase, por ejemplo, que fuese una revisión intermedia y, pues en vez de la revisión inicial que la tengo al final de todo, pues esa revisión intermedia pues la podría colocar, pues por ejemplo, por aquí, ¿no? De esta forma vamos a poder personalizar cada proyecto a la implementación individual que estamos llevando a cabo, ¿vale? Una vez que tenemos ya definido todo el proyecto y plasmado en el sistema, podríamos imprimirlo para presentárselo al cliente potencial, ¿vale? En esta implementación que realizamos puedo decidir exactamente qué es lo que quiero incluir. Cualquier combinación de los datos que estamos viendo en pantalla la podemos generar de forma que después lo podemos imprimir y dárselo o mandárselo al cliente potencial. Esto no solo nos va a servir de cara a una primera contratación de una empresa, de ofrecerle nuestros servicios y que acepten esa oferta, sino que nos va a servir como habíamos comentado, pues para todo el seguimiento del proyecto. Vamos a poder ver dónde estamos, dónde habíamos dicho que teníamos que estar, si hemos iniciado las fases, si hemos realizado o no cada una de ellas, si están cobradas, qué fases sí, qué fases no, de forma que durante toda la vida del proyecto vamos a tener una metodología clara que nos va a ir ayudando en su gestión, ¿vale? Pues si lo viésemos, pues aprovecharíamos, ¿vale? Sería pues todo lo que yo podría. Qué persona lo ha presentado, que en este caso pues, serían los datos del usuario concreto que está manejando el sistema, y aquí los datos de la persona. Esto nos lo firmaría y pues lo podríamos adjuntar al propio proyecto, ¿vale? En las columnas que van a aparecer, si aparecen o no todo esto lo podríamos estar, como decíamos, parametrizando, ¿vale? Una vez que yo tuviese ese documento firmado o cualquier otra evidencia que yo quisiese adjuntar, pues tengo aquí un apartado de documentos donde voy a poder estar añadiendo todos aquellos documentos que yo considero relevantes para mí, ¿vale? Pues como decíamos, ¿no? Pues podemos escanear e incorporar al proyecto pues facturas, los formularios en papel que hemos visto pues debidamente cumplimentados y firmados también los podemos estar añadiendo, la impresión del proyecto aceptada y firmada, etc. Luego además tenemos también lo que sería la actividad reciente, ¿vale? Que nos va a servir porque en cualquier momento podemos ser capaces de consultar la trazabilidad del proyecto de implementación que estamos realizando. De forma que siempre podemos trazar la actividad realizada para saber cómo se ha llegado a la situación actual y quién ha realizado pues, cada modificación. También vamos a poder consultar la trazabilidad de todos los proyectos a la vez, ¿vale? De forma que si estamos trabajando pues, con varios, de una forma rápida vamos a poder ver en qué proyectos ha estado trabajando últimamente, qué es lo que se ha hecho en cada uno, quién lo ha hecho y lo vamos a también poder filtrar pues quién ha creado, quién lo ha duplicado. Otro punto también es que una vez que tenemos hecho un proyecto de implementación y nos ha ido bien para un cliente, lo podríamos duplicar y generar una copia del mismo, donde solo tendríamos que cambiar pues, los datos generales para un nuevo cliente y a partir de ahí pues clonar el proyecto. Y hasta aquí un rápido vistazo de la gestión de proyectos de implementación de compliance que incorpora la herramienta Smart Compliance SG900. Muchas gracias por tu asistencia. Nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias.